Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les quiero mostrar un poco cómo se mueven, cómo entran o cómo salen las sustancias en nuestras células. Para ponernos en marcha y ambientarnos un poco, empecemos tratando de imaginar a qué tamaño nos vamos a mover cuando estamos hablando de átomos o de células o cuando decimos una bacteria o un virus. Realmente, ¿de qué tamaño creen que son? Veamos un poquito el siguiente gráfico para tratar de interpretarlo. En esta escala representamos algunos de los elementos de los que vamos a nombrar y vamos a usar constantemente. Desde el lado derecho empezamos en una de las lupitas a ver dónde se sitúa el tamaño de un átomo. Fíjense que está puesto con una letra A que simboliza una unidad de medida para cosas muy muy chiquitas microscópicas que se llama Armstrong. Ese sería el tamaño promedio de un átomo, un Armstrong. ¿A qué equivale? A 0,1 nanómetro. ¿Sí? O sea, eh, para que se den una idea, 10.000 millonésimas partes de un metro. ¿Sí? Es algo muy, muy chiquito. Si yo pudiera alinear un átomo al lado de otro, ¿sí? En un milímetro yo podría poner 10 millones de átomos. Entonces, una molécula pequeña, que es la que sigue, como por ejemplo la del agua, esa molécula pequeña tiene un nanómetro. Si nos seguimos estirando, ¿sí? Nos desplazamos hacia la izquierda en esta escala, alrededor de entre los 2 y los 12 nanómetros es el diámetro, o sea, el ancho que tiene una molécula de ADN. Un virus podría estar entre los 10 y los 300 nanómetros. Y ya las bacterias pasan a una escala un poquito más grande, que le decimos micrómetro. Por eso esa U chiquita que aparece antes de la M significa micrómetro. Una célula animal tiene aproximadamente 20 micrómetros, una vegetal podría ser un poquitito más grande y un cabello humano tiene a razón de 0,1 milímetro. En ese 0,1 milímetro entran 100 micrómetros, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas que a simple vista no podríamos ver nunca si no es con la ayuda de un microscopio, ¿no? Consideremos ahora que nuestras células, que son de origen animal, se encuentran rodeadas de una membrana plasmática, ¿sí? Que le permite cierta permeabilidad a algunas sustancias y es muy selectiva. Dentro y fuera de la célula nos encontramos con un medio que le decimos acuoso. ¿Por qué? Porque la cantidad mayoritaria de líquido es agua y contiene muchas sustancias disueltas en él. Esa selectividad que tiene esta membrana es la que le permite mantener un equilibrio entre el medio interno y externo, entre todos los cambios que va sufriendo ese medio continuamente, y se puede ir adaptando y es muy dinámico el movimiento. Entonces, a medida que van cambiando las concentraciones de las sustancias, eh, esta membrana nos permite llegar a un equilibrio. ¿Qué conceptos importantes tendríamos que tener en claro? Que de ahora en más le vamos a llamar soluto a las sustancias que se encuentran disueltas. Como dijimos recién, recordemos que el agua va a ser nuestro solvente en todo lo que es organismos biológicos, en nuestro cuerpo también. Y solvente, en nuestro caso, va a ser agua y es la que está en mayor proporción con respecto a las sustancias que se disuelven en él. Cuando hablemos de concentración, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la cantidad de esas sustancias, que siempre va a ser chiquita, muy chiquitita esa cantidad, y que está disuelta en una determinada cantidad del solvente. En nuestro caso dijimos que era agua. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que cuando decimos gradiente de concentración, lo que estamos tratando de mirar es la diferencia que hay entre el afuera y el adentro de la célula, o sea, exterior e interior. ¿Qué diferencia de concentraciones puede tener una sustancia? Y van a escuchar muchas veces el nombre de movimiento browniano, que es el movimiento que tiene una partícula cuando está en un líquido, en un fluido, ¿sí? Cuando está suspendida. Veamos un ejemplo para que se den una idea de lo que estamos hablando. En este caso estamos viendo en un microscopio, ¿no es cierto?, unas partículas muy chiquititas, ¿sí?,
que están inmersas en un líquido y vemos cómo parece que estuvieran rebotando, que estuvieran vibrando. Es un movimiento totalmente al azar, impredecible y que nunca para, es constante. Lo que estamos viendo son algunos granitos de polen, ¿sí? De distintas plantas con distintos tamaños, ¿sí? Y uno de ellos en este caso está sumergido en líquidos, lo pusimos en agua. Esto que estamos viendo acá, que parecen bichitos, en realidad no lo son. Son partículas de sustancias que estaban adentro del granito de polen y cuando los sumergimos en el agua, el granito de polen se abrió y las liberó y comienzan a quedar nadando. Fíjense todo alrededor del granito de polen y van a ver que empieza como a desvanecerse la línea. En ese caso, cada vez se hacen más visibles esas partículas y parece que estuviéramos como zarandeándolas, como moviéndolas y no paran continuamente. Esto fue descubierto hace muchísimos años. Aquí las vemos de nuevo, más chiquititas. El que las descubrió fue Einstein, pero después con los años, en estos granitos de polen, Brown fue quien terminó de desarrollar esta teoría. Entonces, ahora, teniendo en cuenta el movimiento de las partículas, si examinamos cómo es el medio ambiente de esas partículas con respecto al interior, muchas veces usamos términos como hipertónico, isotónico o hipotónico. Cuando decimos hipertónico, lo que queremos ejemplificar es que hay mayor cantidad de soluto, ¿sí?, de esas moléculas fuera de la célula que dentro de ella. Por lo tanto, decimos que puede disminuir el volumen celular, el agua tiende a salir de la célula y aumenta la presión osmótica en el interior. ¿Qué pasa en el otro caso? Que tengo hipotónico el ambiente. Quiere decir que tengo menor cantidad de soluto o de sustancia fuera de la célula si la comparamos con el interior. En ese caso sería al revés, aumentaría el volumen dentro de la célula, entre el agua, y de esa forma disminuiría la presión osmótica. ¿Qué vemos en esta imagen? Un glóbulo rojo que fue expuesto a primero un medio isotónico, quiere decir que con igual concentración o muy parecida a la que nosotros tenemos en el interior del glóbulo rojo. Y después a otros dos medios diferentes, en donde uno tiene más sales afuera que adentro, hipertónico, y otro donde hay menos. Veamos ahora un ejemplo al microscopio de unas células de cebolla, ¿sí?, donde al colocarlas en un medio que es hipertónico, comienzan a contraerse, ¿sí?, toda la membrana se empieza a separar de a poco de la pared celular y termina con lo que nosotros le llamamos plasmolisis, o sea, se terminan rompiendo. Si observamos, vamos a ver con el tiempo que empiezan a aparecer como más nítidas las paredes y cada vez se contrae más hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Está saliendo agua desde la célula hacia el exterior para tratar de disminuir un poco esa concentración de sales tan grande que había del lado de afuera de su membrana. Cuanto más tiempo lo dejamos en este medio, más cantidad de agua deja salir y tarde o temprano termina desprendiéndose toda. Por lo tanto, las células terminan muriendo, ¿no? Eso mismo nos pasaría con nuestros glóbulos. ¿Qué vamos a hacer? Veamos una exposición al microscopio de algunas células, de una gotita de sangre, donde vamos a poder ver qué le pasaría al glóbulo rojo si lo ponemos en 3 soluciones distintas con distintas concentraciones de sales. Fíjense que cuando nosotros administramos suero a una persona, tiene una concentración muy estricta, ¿sí? Es aproximadamente al 1% de cloruro de sodio, de sal. Entonces, a medida que vamos aumentando la capacidad del microscopio, acá la estamos viendo a 100x, ya empezamos a ver como puntitos, podemos distinguir que allí están las células. Seguimos aumentando la imagen, pasamos a 150, ya ahí las podemos ver y podemos apreciar el famoso movimiento browniano, o sea, están suspendidas, flotando, como quien dice, en un medio acuoso. En 400x ya podemos ver al microscopio realmente cómo son los glóbulos rojos, ¿sí? Tienen como una pequeña depresión en el medio, no son redonditos perfectos.
Acá ya se los distingue mejor a 600X, ¿sí? Acá vemos que están en constante movimiento, ¿sí? Ya estamos a 1000X, las podemos diferenciar bien, que son bastante diferentes a una pelotita, en realidad son como una bolita achatada. Si aumentamos un poquito más, acá por ejemplo estamos viendo cómo sí sería redondita un glóbulo blanco, ¿sí? Una de las famosas células de defensa del organismo. En este caso el glóbulo no se ve alterado. ¿Por qué? Porque lo hemos sumergido en una solución que decimos isotónica, o sea, tiene muy parecida concentración, tanto afuera de la célula como adentro. Entonces el glóbulo no tiene mayores inconvenientes, no sufre. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esa concentración? Si ahora le agregamos al vidrio que estamos viendo, ¿sí? A la muestrita que tenemos, le agregamos una gota de una solución pero de distinta concentración, o sea que ya no sea isotónica, ¿sí? Le vamos a poner por ejemplo una hipertónica, la vamos a poner una que tenga un 10% de concentración de sales. Si observan van a ver cómo el glóbulo rojo empieza como a achicarse, como si estuviera secándose, ¿sí? Se empieza a deformar, a deformar, a deformar hasta que termina muriendo. A esto nosotros le decimos plasmólisis. Lo único que tenemos que hacer es esperar un rato en el tiempo y obviamente el agua que está dentro de las células va a intentar salir. ¿Para qué? Para aliviar un poco esa concentración, esa presión que está sintiendo desde el lado de afuera. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Si en vez de ponerlo en una solución muy concentrada, lo ponemos en agua destilada, o sea, ahora le agregamos una gotita de agua pero que no tiene absolutamente ninguna sal. ¿Qué pasa si dejamos pasar unos segundos? El glóbulo rojo empieza a inflarse, o sea, tiene más concentración adentro de su célula que lo que el medio ambiente le ofrece por fuera. Entonces, ¿qué hace? Empieza a incorporar agua dentro de la célula y se infla a tal punto que hasta pierde el color. Entonces nosotros nos parece ver acá algo que se mueve, que nos cuesta mucho diferenciarlo, y en realidad son los glóbulos rojos, que a esta altura les llamamos glóbulos rojos fantasma porque ya perdieron hasta el color. Entonces es muy importante ese equilibrio que puede mantener la célula en cuanto a el medio ambiente que la rodea, y es ella la que controla, por ejemplo, este equilibrio de sales. O sea, ayuda a la célula a separar el medio interno del externo, le da una forma particular, la protege, controla este movimiento de sustancias y nos permite distinguir según con qué proteínas está cubierta, si es una célula de un tejido o no. Y uno de los factores más importantes es que es selectivo en cuanto a la permeabilidad. Algunas sustancias van a poder pasar y otras no. En este pequeño gráfico podemos ver cómo hay proteínas que la traspasan de un lado al otro, que serían las verdes, algunas que están solo por dentro, como esas azules, y vemos que está formada por unas cabecitas de color rosadito que tienen como una colita metida hacia adentro de la bicapa. Esas cabecitas o esas pelotitas que vemos de color rosa serían la cabeza de un lípido que sí le gusta estar en contacto con el agua, por eso están hacia afuera de la célula y hacia adentro. Y en el medio encontramos esas como pequeñas patitas, tiritas, que serían el cuerpo o la colita de los lípidos de membrana, que no son amigos del agua, ¿sí? Son lo que llamamos más bien afín a las grasas. O sea, una cosa es hidrofílico, que quiere decir que le gusta el agua, y el otro lipofílico. Bueno, esas colitas serían lipofílicas, tienen más afinidad con respecto a los lípidos y no el agua. Entonces quedan enfrentadas entre sí hacia adentro. Esa sería la verdadera capa bilipídica de la que hablamos cuando decimos que la membrana está constituida por una gran cantidad de lípidos. Entonces, ¿cómo transporta las sustancias? Bueno, hay dos mecanismos, ¿sí? Muy importantes en cuanto al gasto energético. Al pasivo, que va a ser siempre a favor del gradiente, no nos va a ocasionar ningún gasto energético, la célula no gasta nada para realizarlo, ya vamos a ver cuál es y por qué. Y el otro, el que le llamamos activo,
ese sí es en contra del gradiente y sí produce un gasto de energía. ¿Qué sería en contra o a favor del gradiente? Recién cuando vimos los glóbulos rojos vimos que si había muchas sales afuera, eh, ¿qué hacía la célula? Intentaba sacar agua porque adentro tenía mucha y afuera en el medio ambiente había poca. O sea que trata de nivelar las concentraciones entre ambos lados de la membrana. Ya vamos a ver en qué caso sería a favor entonces del gradiente y cuál no. Acá vamos a dejar aclarado que cuando el que se está moviendo de un lado al otro de la membrana es el solvente, a este mecanismo le vamos a llamar ósmosis. En cambio, cuando el que se mueve es el soluto, si es muy pequeñito lo podrá hacer por un mecanismo de transporte pasivo sin gastar energía o activo gastando. Y si es muy grande la molécula que se tiene que mover, como algún aminoácido, un lípido, ¿sí? Parte de nuestra alimentación, vamos a tener dos mecanismos diferentes que se llaman endocitosis y exocitosis, que la exocitosis también la usamos para eliminar desechos. Entonces, veamos por ejemplo qué diferencias hay entre la ósmosis o, por ejemplo, la difusión o la diálisis, que serían las formas más comunes de movimiento para partículas pequeñas y para lo que llamamos el solvente. Aclaremos que cuando hablamos de soluto de pequeño tamaño, ¿sí? Tenemos por un lado la difusión, que puede ser simple o facilitada. Y en cuanto a si es un soluto pequeño pero el cuerpo está gastando energía en moverlo, vamos a tener lo que llamamos las famosas bombas o bombas de protones, que pueden ser uniport, simport o antiport, o lo que llamamos cotransporte y contratransporte. Empecemos por distinguir qué diferencia hay entonces entre que se mueva el solvente, que sería el agua en nuestro caso, que le vamos a llamar, dijimos, ósmosis, y la difusión mediante una animación para ver cómo se mueven las partículas y de qué hablamos en cada caso. Veamos entonces la diferencia entre difusión, ósmosis y diálisis. ¿Qué vamos a considerar? Dos partículas, ¿sí? En un recipiente con líquido, vamos a poner, digamos, en bolitas, ¿sí? En color celestito el solvente como si fuera agua y en color rojo el soluto. Entonces, nosotros decimos que tenemos difusión cuando las moléculas se mueven de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. ¿Qué pasa cuando hablamos de ósmosis? Primero tenemos que considerar que tiene que haber una membrana semipermeable. Y en ese caso decimos que el que va a equiparar las concentraciones entre un lado de la membrana y el otro es el solvente. Por eso vemos que atraviesan las membranas las bolitas celestes del agua. Por lo tanto, esa diferencia, ¿sí?, de cantidad de agua entre el interior y el exterior, nosotros lo vamos a llamar presión osmótica. ¿Cuál sería la diferencia con la diálisis? También necesito tener esa membrana de por medio, pero es un proceso en el que puedo separar moléculas, ¿sí?, de una solución por esa diferencia de tamaño. Entonces, si tenemos una membrana, acá podemos ver, por ejemplo, una proteína de membrana que la atraviesa toda. El lado superior sería la parte de afuera, el exterior, ¿sí?, la parte externa de la célula, y la parte de abajo, el interior. Esas tiritas que vemos verdes, ¿sí?, que se están señalando ahora, es la parte que no le gusta el agua, y las bolitas amarillas, las partes que son afines al agua y que les gusta tener un contacto tanto con el citosol de adentro de la célula como el exterior, ¿sí?, que los dos medios son acuosos. En esa capa hay muchas sustancias que son afines, van a poder traspasarla, ¿sí? Otras van a necesitar algunas proteínas que las dejen pasar, y ahí es donde podemos recordar lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en la parte de farmacología, cuando veíamos las interacciones de los fármacos con los receptores de membrana, ¿sí? Cómo interactuaban, cómo se podían pegar
con un receptor y ocasionar un determinado cambio. Estas membranas son muy dinámicas, se mueven constantemente, tienen su propio movimiento y algunas sustancias las pueden atravesar sin ningún problema. Entonces, hace un ratito decíamos que dentro de los mecanismos que no consumen energía, que se dan solamente porque las empuja ese gradiente de concentración, que la sustancia quiere ir de donde hay mayor concentración al lugar donde hay menos, entonces equilibra esa concentración que está despareja entre el afuera y el adentro. Entonces, de esta manera podríamos empezar a interpretar el primero de los mecanismos, que son los pasivos. Dentro de los pasivos dijimos que tenemos la difusión simple. Acá tenemos en una simulación un esquemita, ¿sí?, donde los amarillos son los lípidos de la membrana y vemos, por ejemplo, 4 partículas diferentes. Fíjense que hay unas que tienen un movimiento mucho más rápido. La más chiquita, que es la verde, pareciera moverse con facilidad y mucho más rápido que, por ejemplo, la amarilla o la celeste. E incluso la roja, cuando intenta traspasar la membrana no la recibe, no la deja pasar. Y todo esto va a depender de las características también de cada sustancia. Hay sustancias que son afín a los lípidos, dijimos, entonces la membrana las va a dejar pasar, como podría ser el caso de la amarilla o de la celeste. En el caso de la verde no solo es afín, también es muy pequeñita, por eso aumenta la velocidad con la que se mueve. Y en el caso de la roja tiene los dos inconvenientes técnicos, es muy grande y lo más probable es que no sea afín, que no le gusten los lípidos, por lo tanto no va a interactuar, no va a traspasar esa membrana. ¿Qué es lo que hace la membrana? En este caso la difusión simple, ¿sí?, sería la que puede tomar cualquiera de estas sustancias muy pequeñitas, que pueden ser por el tamaño, por la carga o por la solubilidad que tiene, y atraviesan de por sí solas la membrana, como por ejemplo el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno tiene una gran facilidad para poder atravesar la membrana de las células, por ejemplo, de los pulmones o de las células de músculo, las células sanguíneas. Entonces la velocidad con la que se mueve va a depender de todo esto, no solo del gradiente de concentración, sino del tamaño y también del tipo de característica en cuanto a si le gusta el agua o no le gusta. Solo van a pasar de un lado al otro empujándose, ¿sí? Pueden tanto entrar como salir, como vemos ahora estas pequeñas pelotitas verdes, porque el gradiente de concentración así lo está empujando. Cuando la concentración es muy alta de un lado, la sustancia atraviesa la membrana y la membrana obviamente la va a dejar pasar hasta igualar las concentraciones en ambos lados. Ahora bien, supongamos que tenemos otro soluto más, no solamente las pelotitas verdes, vamos a poner otra sustancia representada por las celestes. ¿Qué pasaría en el caso de que estas sustancias ya no les sea tan fácil atravesar la membrana? ¿Cómo se las arregla la célula? ¿Cómo se adaptó para poder hacer que las sustancias que necesita vayan de un lado a otro de la membrana? Bueno, para eso usan lo que nosotros llamamos las famosas proteínas o canales que atraviesan y dejan pasar, o sea, están entre un lado y el otro y van a dejar pasar las sustancias, pero estos canales, que son proteínas, son muy selectivos. Entonces fíjense que las pelotitas verdes solo pueden pasar por el canal que le corresponde y las azules solamente por el que le corresponde a ellos. Esta sería, por ejemplo, una de los mecanismos por el cual puede ser muy selectiva nuestra membrana. Aparte, ¿qué otra característica tienen estas proteínas? Tienen lo que llamamos compuertas de cierre y de apertura. Y esas compuertas, a su vez, pueden llegar a estar moduladas, como ya habíamos visto, por algunos fármacos o algunas sustancias que son internas, propias nuestras, son endógenas de nuestro organismo, o bien alguna señal eléctrica desde una neurona, o sea, con un impulso nervioso. Ahora, no nos podemos olvidar que este tipo de difusión, que es la que nosotros llamamos difusión simple, solo se va a dar en el momento en que haya una mayor concentración, por ejemplo, del lado exterior a la célula con respecto a su interior. Y una vez que se igualen esas concentraciones,
la difusión se para, ¿sí? No hay forma de que continúe porque ese es el empuje que siente la presión de las concentraciones entre un lado y el otro. Una vez que se igualan, la difusión llega a su fin, ¿sí? No hay más movimiento de partículas. Veamos ahora el otro caso. Acá vamos a representar también un tipo de difusión, pero le vamos a llamar facilitada. ¿Qué significa? Que va a usar un facilitador, alguien que transporte en una determinada dirección, ¿sí?, las sustancias en forma selectiva igual. Por eso tenemos dos canales, fíjense, uno en color rojo, el otro en color violeta, y cada uno de ellos va a dejar pasar solamente esa sustancia que corresponde a su canal. Estos facilitadores son proteínas de membrana también, y al igual que en el caso anterior, esta difusión facilitada va a depender de que de, por ejemplo, la diferencia de concentración que hay entre un lado y el otro de la membrana, y la velocidad va a depender también de la cantidad de estas proteínas que existan. Un tejido puede tener más que otro, por ejemplo, y de si la velocidad en sí, que es con la que la proteína pueda transportar esas sustancias al interior. En este caso ya tenemos, digamos que, algunas limitaciones para el sistema. Ya no sería en muchos casos tan rápido como el anterior. Acá podemos mencionar como ejemplo la proteína GLUT4, que es la encargada de hacer entrar la glucosa a la célula una vez que la activa la insulina. Ahora vamos a ver lo que llamamos el transporte activo. O sea, por lógica, en los ejemplos anteriores veíamos la membrana, una proteína que la atraviesa de punta a punta, y decíamos que para igualar concentraciones íbamos a sacar, o más bien dicho, la célula iba a dejar pasar del lugar donde había más al que había menos para que esas concentraciones se igualaran. ¿Qué pasa en el caso de necesitar al revés? Por más de que yo tenga mucha concentración de, supongamos acá, las pelotitas azules, ¿sí?, yo deje que sigan entrando más pelotitas azules al interior de la célula y dejo salir las verdes hacia afuera. A esto le llamamos ir en contra del gradiente de la concentración. Este tipo de movimiento de transporte va no solo en contra del gradiente, sino que lleva un gasto energético. Usa ATP. ¿Qué es ATP? Es nuestra moneda energética. Es una molécula que entrega grupos fosfatos, ¿sí? En este caso está representada por ese cuadradito amarillo que ven en la parte interior, y ahí se va a ir a pegar lo que nosotros llamamos la moneda energética, el ATP. Una vez que se pega, le deja ese grupo fosfato y le da la orden, o la deja fosforilada o activada esta proteína para que deje entrar o salir a quien corresponda. En este caso estamos viendo una bomba que nosotros le decimos de sodio y potasio, porque fíjense que dejó entrar el sodio a la proteína y lo saca hacia el exterior, y desde el exterior vuelve a traer potasio y lo deja pasar hacia adentro de la célula. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, ya hay mucho potasio, o sea que no habría necesidad de incorporar más. Entonces este mecanismo, acá también tenemos un ATP en forma de una molécula roja con su pelotita de fosfato de color amarillo. Este mecanismo me gasta energía sí o sí, y esto es lo que nosotros llamamos como los transportes activos. Podríamos decir que este sería el ejemplo contrario al que vimos hace un ratito. En este caso, la bomba de sodio y potasio, por cada 3 sodios que deja salir de la célula, incorpora 2 potasios. Esto nos ayuda, por ejemplo, en la célula a controlar el volumen, a expulsar el sodio para mantener el balance hídrico, y la energía potencial que se genera permite a las células, por ejemplo músculos o nervios, ¿sí?, que reaccionen ante los impulsos eléctricos nerviosos, y también permite, por ejemplo, el ingreso de glucosa o de aminoácidos que van acompañados de algunos de estos iones. O sea que son múltiples las funciones que tienen estas famosas bombas. Retomemos el ejemplo anterior y veamos ahora cuál sería un transporte activo secundario, porque el que vimos hasta hace un ratito con gastos de ATP es primario. En este caso volvemos a tener la membrana,
con una proteína que la atraviesa, pero va a aparecer otro tipo de proteína, ¿sí? Que, por ejemplo, puede permitir la entrada al mismo tiempo de dos solutos distintos, como por ejemplo la glucosa y el sodio, que salgan o que entren de la célula, o los aminoácidos, como dijimos hace un rato, y el sodio al mismo tiempo. Hay estas bombas que en realidad son empujadas por el gradiente de la concentración que provocó algunas de las proteínas del transporte primario. Cuando hubo una difusión primaria con gasto de energía, que es la que vimos, que en este gráfico tiene pegadito el ATP con los tres redondelitos del fosfato en amarillo, ¿qué hizo? Sacó un montón de iones hacia afuera, y esos iones van a generar una presión para entrar, pero solo lo van a poder hacer por la proteína que está a la derecha. Y fíjense que hasta que no se pega la pelotita roja y la pelotita verde, o sea, cada sustrato, cada sustancia con su correspondiente entrada, porque es muy selectiva, no pueden pasar hacia adentro. A estas bombas son las que llamamos uniport o simport. Las empuja el gradiente de concentración creado por el mecanismo anterior y no nos consume ATP directamente. Es como, digamos, una consecuencia del mecanismo de transporte activo primario. Ahora, tenemos otro tipo más. Hasta ahora dijimos que podía ser uniport o simport. ¿Qué pasa cuando tenemos el otro tipo de ejemplo? Ahora va a aparecer otra proteína con dos colores diferentes, una violeta y otra verde al costado izquierdo, y fíjense que tiene una boquita como de entrada, pero de diferentes direcciones. Eso significa que mientras que un soluto entre, el otro va a tener que salir. Obviamente va a tener la misma característica que las bombas anteriores. Las empuja el gradiente de la concentración que creó algún mecanismo de estos de transporte primario, que fue el que gastó ATP, que es el que seguimos teniendo en el centro de la membrana. En este caso se va a respetar la selectividad igual que en el anterior, pero hasta que no se peguen un sustrato de cada lado no pueden pasar, tienen que pasar al mismo tiempo. Mientras uno entra, el otro sale. Estas son las que a veces le decimos antiport o contratransporte. Uno de los ejemplos más típicos es el sodio, ¿sí? Que viene, como quien dice, la transportan hacia el interior de la célula, mientras que empujan el calcio hacia afuera. O, por ejemplo, con protones. Muchas veces el sodio en estas bombas ingresa a la célula mientras expulsa los protones, que generalmente la célula intenta sacarlos con rapidez. Acá podemos ver otro ejemplo que es una bomba para calcio y para protones. Fíjense que el calcio empuja para salir desde el interior de la célula hacia el exterior, y en realidad el círculo del calcio del lado de afuera nos está indicando que hay mucha cantidad del lado de afuera. Sin embargo, va en contra de su gradiente, pero para que esto funcione, ¿sí? Por más que el transportador acepte el calcio, se tiene que pegar la molécula de ATP. Le regala ese fósforo, lo fosforila la proteína, y en ese momento recién la proteína puede transformar su estructura y abrir el paso para que entre un protón y pueda salir el calcio. Lo que tiene esta proteína como rareza, por así decirlo, es que se desfosforila sola y vuelve a reiniciar el ciclo, o sea que en ese sentido es bastante rápida, ¿sí? Libera el fosfato, que ahí se va la pelotita amarilla con la P adentro, y vuelve a quedar un hidrógeno adentro de la proteína listo para el próximo intercambio. O sea que otra vez el ciclo, digamos, que se vuelve a generar. En este otro ejemplo también es una bomba de calcio, pero vamos a ver que intervienen no solamente el calcio, sino también el magnesio y los protones en una célula del músculo, ¿sí? Ahí están señalando los átomos de hidrógeno, el de magnesio que va queriendo salir, y
las pelotitas verdes, que son el calcio que está queriendo entrar. Si observan un poquito más arriba, van a ver que esta proteína se pega a una molécula de ATP y lo que hace es dejar el fosfato, que está señaladito, ¿sí?, con las pelotitas amarillas y rojas, se cierra, hace la reacción química que tiene que hacer, se queda con el fosfato y libera el resto de la molécula. O sea, muchas de estas bombas y de estos intercambiadores de iones son los que tienen los receptores de membrana donde pueden llegar a interactuar los fármacos que nosotros venimos viendo. Eso es lo que vamos a ir haciendo cuando veamos cuando veamos todos los grupos anatomoterapéuticos. Esto es para que se den una idea que esto es totalmente dinámico, hay movimientos de partículas, todas las sustancias químicas que van componiendo esa pequeñísima membrana de esa pequeñísima célula también están en movimiento, y cada cambio que hay, el organismo intenta llegar a un equilibrio, así que tiene muchos mecanismos por los cuales puede incorporar o puede expulsar cosas, ya sea sustancias de desecho o ingresar alimentos. Por eso es bastante complejo a veces llegar a pronosticar qué puede llegar a ser una sustancia dentro del cuerpo. Hay que ver si alguna de estas membranas, si alguno de estos receptores tiene algo de afinidad por esa sustancia, si la va a dejar pasar, no la va a dejar pasar. Por eso también es que tardamos tanto tiempo en examinar un fármaco nuevo, una vacuna, porque hay que cerciorarse de todos estos movimientos, en realidad, de que no tengamos un problema técnico a futuro. Ahora bien, todo esto que veíamos se daba con partículas pequeñas. ¿Qué pasa si las partículas son muy grandes? Un lípido, un aminoácido. Bueno, en ese caso tengo dos procesos importantes: la exocitosis para sacar algo hacia afuera y la endocitosis para traer algo desde el exterior de la célula hacia adentro. Veamos una pequeña animación para ver de qué hablamos en cada uno de esos casos. Comencemos por la que incorpora, cuando yo tengo, como en este caso, ¿sí?, esa pequeña figurita en color verde que se viene acercando a la célula la quiere dejar entrar o la quiere incorporar, a ese proceso le vamos a llamar endocitosis, ¿sí? Sería como arrastrarla a la partícula hacia adentro para poder dejarla entrar. Cuando yo hablo de endocitosis, tengo tres tipos, digamos, importantes para distinguir. Una sería la fagocitosis, cuando estoy hablando de una célula bacteriana o un, digamos, fragmento de tipo orgánico. Cuando digo pinocitosis, ¿sí?, estamos hablando de otro tipo de sustancia. Estamos hablando de la incorporación de un líquido, que ahora está representada como todas esas pequeñas bolitas de color rosado. Entonces, en ese caso, la vesícula que se forma hacia adentro incorpora el líquido. Y por último tenemos, por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad, como podría ser el LDL, uno de los tipos de colesterol que tenemos, que se va a unir a receptores, y ese sería el tercer tipo, la endocitosis, pero mediada por un receptor. Se produce una depresión, ¿sí?, o sea, como un bache en la membrana. Una vez que se capta la proteína o el lípido que yo quería, se engloba hasta que termina cerrándose sobre sí misma y forma una bolsita que la deja entrar. Una vez que en una vesícula dentro de la célula libera el contenido, esos receptores vuelven hacia la membrana. El caso contrario que estamos viendo ahora es lo que decimos exocitosis. Por algún motivo esa vesícula secreta algo, o sea, necesitamos sacar algo hacia afuera que no necesariamente es un desecho. Puede ser, por ejemplo, alguna hormona, ¿sí?, o alguna sustancia que esa célula produce y necesita liberarla afuera. Bueno, ahora una vez que aclaramos un poquito todos estos mecanismos de entrada y salida de sustancias, podemos ver con mayor claridad
¿Por qué tenemos que ser a veces tan cuidadosos con el tema de las concentraciones y de los fármacos? Porque empezamos a alterar ese equilibrio interno que tiene nuestro cuerpo célula por célula. Eh, para nuestras células es muy importante mantener ese equilibrio. Si nosotros no lo cuidamos, ¿sí? El daño en las células puede ser irreparable. Espero que les haya quedado claro y nos encontramos en el próximo video, así terminamos lo que sería una revisión de la teoría del módulo 6.